Gilbert Alejandro Rejón Uchín, Mérida, Yucatán, 18 de mayo de 1997. Es un académico, poeta y gestor cultural. Cursó estudios de literatura latinoamericana en la UADY. Es licenciado en Desarrollo y Gestión Intercultural con enfoque en gestión del patrimonio cultural. Maestro en Letras Hispanoamericanas por la UNAM y la UNED, y doctor en Artes y Humanidades por la UNED. Como gestor cultural ha trabajado desde la difusión del patrimonio cultural de la periferia de Yucatán, es decir, del Yucatán profundo, haciendo encuentros y festivales internacionales de literatura y cultura en Junucmá, Canacín, Chapap, Tixpehual, Tecó, entre otros municipios. Entre los encuentros que realizó está el primer Encuentro Internacional de Literatura y Educación en la Filey 2019, el primer Festival Internacional de Poesía en Yucatán y el Encuentro Iberoamericano de Poesía de Canacín en 2021. Entre las condecoraciones que ha recibido está el Premio Internacional de Literatura Juan Calzadilla en 2022 por el Gobierno de Venezuela, huésped distinguido de honor en la ciudad de Salamanca, España, en el 2023. Premio Mundial de Literatura César Vallejo en Perú 2024. E hijo adoptivo de Fuente Vaqueros en España en el 2025. Ha participado internacionalmente en congresos de literatura en países como España, Cuba, Guatemala y Portugal. Su obra ha sido traducida a varios idiomas. ¿Quién es Alex, ese niño pequeño? ¿Cómo es que se acercó a la literatura, a las letras y propiamente a la poesía? ¿Quién es Alex de niño y quién es Alex de adolescente? ¿Cómo es que se fue infiltrando en este género tan subjetivo, tan hermosamente profundo, tan abismal que es la poesía? Bueno, pues Alex Rejón de niño es un niño muy curioso, un niño que le gustaba mucho jugar ya de por sí con las palabras. Cuando estuvo en la primaria descubrió sus habilidades pues en el lenguaje, cuando aprendía a leer, bueno, más rápido que muchos de sus compañeros y los maestros decían, wow, este muchacho trae algo. Pues con las palabras y bueno, pues ahí un poco como que decía, bueno, tal vez sea lo mío, pero Alex, hasta que estuvo en la secundaria, descubrió que tenía un interés real en la literatura. ¿Por qué? Cuando yo tenía 13 años nos dio clase un maestro de español que se llama Arnaldo Ávila Montalvo, también escritor reconocido aquí en Yucatán del cuento y de la narrativa, y pues él nos enseñaba de una manera muy didáctica, leía cuentos en el salón que pues a mí me parecían muy interesantes de diversos autores, tanto yucatecos como pues universales, y pues a raíz de eso empezó un interés en mí muy marcado. Además es que él hablaba con algunas metáforas, el maestro, y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es que tiene este juego de lenguaje? Me gustaría algún día poder hacer algo con ese lenguaje, ¿no? Y desde ahí me encaminé a la biblioteca de mi escuela en la secundaria técnica número 54 en Vergel 2, ahí estudié, y pues iba yo repasando libros de diversos autores yucatecos. Habían libros de, por ejemplo, Carlos Martín Briceño, del mismo Arnaldo Ávila. Entonces pues empecé a leer y pues algunas cosas no entendía, y eso para mí pues como adolescente fue todo un reto intelectual. Entonces ahí es donde empecé a ver que la literatura realmente nos llevaba a otro mundo. Y yo dije, quiero conocer ese otro mundo que las personas comunes y corrientes no siempre conocen. Quiero realmente entrar a ese mundo, quiero ver otras caras de la realidad, y pues ahí es donde empezó toda esta aventura. Me topé con un poeta que definitivamente cambió mi rumbo de pensar en todo sentido, que fue Raúl Renam. Me topé con su obra completa, tomo uno y tomo 2, que publicó
en ese momento la Secretaría de Cultura de Yucatán. Y bueno, era un libro que traía pues unos poemas cortos pero experimentales. Yo ahí dije, esto para mí significa que la emoción que nosotros tenemos en nuestra vivencialidad diaria, algo nos tiene que enseñar nuevo del mundo. Es decir, no todo es esa racionalidad con la que comúnmente vivimos. Entonces, gracias a ese poeta empecé también a pensar, a filosofar, y ahí es donde empezaron mis primeras conjeturas de la literatura. Es decir, fue un acercamiento entre la curiosidad y también un pensar, por así decirlo, filosófico sobre el sentido de mi propia existencia a través de las emociones que llegaban a mí solo a través de la literatura. Sí, tengo entendido que ya que eras un adolescente que estuviste en el colegio de bachilleres o algo así, por ahí empezaste con el cuento y ganaste un premio, el premio estatal de cuento. O sea que originalmente empezaste como escritor de cuento, siendo muy joven, muy adolescente. De hecho, eres muy joven. Estuve sondeando un poco por ahí tu edad, ya viendo también en tu semblanza y demás. Tienes 28 años, ¿cierto? Claro que sí. 28 años. O sea, eres un joven con una trayectoria increíble que si nos vamos a la época en que empezaste a escribir, que fue en el 2014, 2015 más o menos, pues estamos hablando de 10 años. ¿Sí? De esa intensidad, de esa profundidad emocional que has tenido con las letras. ¿Cómo es que decides, después de un premio de cuento, cambiar a la poesía? Realmente ocurre que pues yo gano dos premios en el Cobay, uno de cuento y otro de poesía. Entonces yo ya venía trabajando con el cuento y la poesía, pero realmente yo tenía un interés muy marcado en el cuento, porque como mis primeras lecturas fueron cuento de José Emilio Pacheco, de Carlos Martín Briceño, etcétera. Pues yo Claro. dije, quiero escribir como ellos, tengo la ilusión, la fantasía de escribir como ellos. Entonces, obviamente, pues me metía yo a describir mis realidades cotidianas, no sé, amores románticos de la adolescencia, por ejemplo, acontecimientos que yo veía de los otros, vida que yo veía de las otras personas, que me parecía sumamente interesante de plasmar en las letras. Pero con el paso del tiempo y realmente a raíz de que gano esos dos concursos estatales del Cobay y voy a representar al Cobay el primer año en Huatulco en el 2014 y el segundo en Tabasco en el 2015 en el encuentro sur-sureste, pues me doy cuenta que la poesía es realmente Que lo la mío. poesía es lo tuyo. Muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta parte tan importante de tus inicios. Vamos a continuar platicando contigo después de un corte comercial. Alex, cuéntanos de tus publicaciones. Sé que tienes bastantes publicaciones. Por ahí leí en alguna reflexión que se hizo de críticas hacia ti, que tenías 8, en otras personas hablan de 9 textos, pero también de muchas antologías. Platícanos un poco de tus trabajos, de tus publicaciones. Pues mis trabajos literarios, sobre todo en la poesía, que es donde me he desempeñado más, eh, pues se han publicado más en el extranjero que en Yucatán. Y gracias a Dios digo también porque pues de algún u otro modo el ser reconocido fuera de tu tierra es un gran honor, y más uno siendo yucateco, trayendo estas raíces que nos encumbran a nivel mundial con la lengua y la cultura maya, pues qué mejor que darte a conocer a nivel internacional. La verdad, mi primera publicación es en Argentina, en el 2019, con el libro Transcurso de un retrato cortado. No está disponible acá porque se agotó desde el 2020, pero fue en una editorial muy prestigiosa llamada Buenos Aires Poetry, que es donde publican a muchos autores importantes, tanto jóvenes como ya consolidados, pero además se ha vuelto una editorial referente
no solamente por su diseño, sino porque también a nivel internacional la consideran como una de las descubridoras de los talentos literarios actuales. Perdón que te interrumpa tantito. Si es lo que veo en tu semblanza, que todas las ediciones que tienes son del extranjero, a nivel internacional. ¿Qué pasa ahí con lo local? Bueno, la verdad es que siempre mi sueño fue publicar en mi tierra, pero bueno, es un sueño que hasta ahora no he cumplido y lo agradezco también porque cuando se dé va a ser muy emocionante, dada la espera y dada la ilusión que uno también va conservando en el corazón. Pero lo que ocurre también es que como mis primeras publicaciones en revistas fueron en Chile, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, ahí me empecé a dar a conocer en el medio literario y a raíz de eso me fueron invitando a algunos encuentros internacionales de poesía. Por ejemplo, el Festival Internacional de Poesía de La Habana pues fue para mí un vitral importante para dar a conocer mi obra y a raíz de eso otras editoriales también fueron conociendo mi obra. Pero además lo que llamó la atención de mí es el tono barroco como describen mis críticos literarios de mis poemas, de mi poesía, que describe la naturaleza exuberante que tenemos en Yucatán y que además se inspira principalmente en el contexto que tenemos pues de las narrativas mayas y también de la cotidianidad caribeña que también nos rodea como yucatecos. Leía en algunas de las críticas que tus poemas, dice, son poemas breves en su totalidad de un hondo calado, que van más allá de lo que transmite el lenguaje. ¡Qué profundo! Una crítica de un personaje que a nivel internacional te refiere así. Sí, esa crítica es de la escritora Paloma Fernández Gomá, una escritora española de Algeciras. Ella pues recientemente ha sido reconocida por diversas academias de España y pues claro, dice eso porque según ella pues mi poesía es una poesía profunda, es una poesía muy breve, también eso pues ha llamado la atención. Breve, pero al mismo tiempo pues describe pues en un contexto metafórico muy profundo, pues las emociones del poeta, ¿no? Que también es parte de mi búsqueda intelectual. Yo siempre he pensado que la poesía, bueno, ese es mi pensamiento propio como poeta, tiene que ser un reto también intelectual para el lector, porque la poesía es para mí el único género literario que a través de la palabra puede darnos un sentido de nuestra finitud y trascender a través de eso. Tan subjetivo, un género tan subjetivo, tan hermosamente humano, que toca lo más profundo de las emociones. Aquí hay dos de tus textos, Fragmentos de sueño y Poesía de Editorial Primigenios. ¿Nos quieres compartir algo de alguno de ellos? Claro que sí, pues varios de estos poemas, bueno, sobre todo en Fragmentos de Sueño, que se publicó en la editorial Camelot en España, pues son poemas que escribí desde adolescente, desde que yo tenía 16 años, así que quiero compartir un poema que escribí a mis 17 años. Estamos hablando de hace 10 años más o Estamos menos. hablando de hace 10 años, que es Así cuando yo es. empecé en la literatura. Dice, la lluvia entreabierta en una esquina de París. La lluvia entreabierta en una esquina de París cruza los álamos del reflejo, inerte, desquiciada voz de un semáforo que reposa a los oídos del viento, en cuyas estelas se acrecienta una piel fugaz que ha dejado en el halo del abismo la ruptura para guardar la noche y sus deseos. Sé, sé que también eres un afín emocional a la literatura de Lorca. Eh, ¿Cómo está este vínculo emocional con Lorca? Es un vínculo muy fuerte, porque para mí la literatura, principalmente la poesía, es un medio de resistencia en contra del utilitarismo en el que estamos inmersos todos los días como seres humanos, un medio de resistencia de la palabra
para gritar lo que muchas veces nos escondemos, esos secretos, entre comillas, que pues guardan una forma de responder a nuestra propia humanidad, pero que no siempre los decimos, porque vivimos en un mundo que lastimosamente a través de este capitalismo brutal, pues no considera a las emociones más internas de nosotros. Es hablar de las emociones más profundas, pero darles voz de denuncia. Volvemos en unos minutos con Alex para seguir hablando de poesía. Alex, seguimos con Lorca, pero también junto vamos a hablar de tus condecoraciones y distinciones, que tienen que ver justo también con este viaje que recién acabas de hacer y que vas regresando, y que aquí nos hiciste favor de mostrar también un reconocimiento más que se te da allá en el pueblo natal de Federico García Lorca. Y pues felicitarte por este triunfo, felicitarte por todos los nombramientos que tienes como huésped distinguido, como hijo pródigo, como amigo del universo total de la poesía. Cuéntanos, ¿a qué fuiste exactamente en este viaje y cómo está tu vínculo en el extranjero? Leí algo por ahí también que me pone como en una situación un poco complicada para entender cómo traducir la poesía al maya y la poesía de Lorca al maya, que creo, no sé si estoy bien, pero parece ser que es uno de los proyectos que tienes en mente junto con este instituto en el que estamos ahora de visita. Claro, pues la visita fue en este caso totalmente institucional. Fuimos para acordar, para platicar, para dialogar interculturalmente sobre la posibilidad de un hermanamiento cultural simplificado entre Yucatán y Fuente Vaqueros, España, tierra donde nació Federico García Lorca, pero además fuimos con una misión muy importante que tiene que ver enteramente con la visión del renacimiento maya y de nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena, quien nos ha impulsado totalmente para esto, quien nos ha inspirado también para este proyecto, porque parte de su renacimiento maya es descentralizar la cultura y darle un lugar importante a la cultura y a la lengua maya. Pues parte importante de este proyecto es justamente que nosotros, a través de una figura como la de Lorca, que fue una figura de izquierda, una figura que a través de la poesía defendía la voz de los más marginados, defendía los derechos humanos, pues podamos acercar la cultura maya a nivel internacional con esta figura. ¿Por qué? Porque actualmente, como estamos viviendo este renacimiento maya en Yucatán, es importante que la lengua maya se fortalezca y pensamos que no hay mejor forma de fortalecerla que seguirla difundiendo. Y qué mejor que a través de la figura de Lorca, que es una comunión total con el pensamiento que tenemos del renacimiento maya actualmente y de nuestro gobernador, y que busquemos realmente consolidar la cultura maya y la lengua maya a nivel internacional, que realmente los poetas mayas tengan la posibilidad de salir, de vislumbrarse a nivel internacional, de poder tener publicaciones, de poder tener oportunidades de visibilización pues a nivel mundial y en este caso también desde España. Y pues por eso estamos planeando primeramente, pues ya se anunciará oficialmente la traducción de parte de la obra de Federico García Lorca al maya y la convocatoria de un concurso que incluya a poetas maya hablantes, pues a nivel internacional y en cooperación entre el Indemaya y el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, buscando verdaderamente tener un impacto social en los escritores y en la sociedad yucateca, pero también buscando
que este renacimiento maya que estamos viviendo en Yucatán, pues se dé a conocer también a nivel internacional, porque para nosotros los yucatecos la cultura maya es un orgullo que, pues bueno, pocos tienen el privilegio de tener. Sí, el idioma maya se sabe, pues, que es poético en sí mismo, ¿no? O sea, cómo hacer poesía de la poesía. ¿Cuál es el papel tuyo como gestor, como escritor, como poeta? El papel mío en este proyecto es un papel que primeramente le agradezco mucho a nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena y a la directora del Indemaya Fabiola Loesa Novelo, porque me han dado la oportunidad de ser ese puente poético, de poder pues plantear eh, pues ideas sobre cómo llevar a cabo esta traducción de Lorca al Maya, Complicado, sobre ¿eh? Qué complicado, me muy imagino yo, complejo. con ese español antiguo. Sí, ¿Cómo eh, hacerlo? pues claro, en mi trayectoria que mencionábamos antes, como gestor, como promotor cultural, como también pues una persona que me he dedicado también a unir pueblos a nivel internacional, pues se ha confiado en mí para convocar a escritores, para que también tengamos estrategias de inclusión, ¿verdad? Porque a mí mi ideología como promotor cultural es siempre ha sido descentralizar la cultura. Entonces, ¿cómo a través de estos proyectos podemos generar también la inclusión de diversos sectores de la sociedad, en este caso culturales, para que podamos realmente proyectar la lengua maya a nivel internacional? Y por otro lado también una lucha muy importante que tenemos con este proyecto son los derechos humanos y la no discriminación, porque considero que si nosotros pues divulgamos la literatura y la cultura maya a nivel internacional a través en este caso de la poesía, de las letras, pues obviamente también nosotros estamos sembrando un orgullo en los escritores, en la población maya hablante, de que se sientan realmente pues con ese reconocimiento a esta lengua tan milenaria y ancestral. Entonces, pues claro, fomentamos esos derechos humanos, ese derecho de disentir, ese derecho de que nos respeten a nuestra lengua y cultura maya, pero además la no discriminación, porque tenemos que olvidarnos de esas ideas colonialistas que tanto han encapsulado a la lengua maya y que tanto la han hecho ver como que es una lengua pues para los marginados, que es todo lo contrario. Los maya hablantes también tienen derecho a ser reconocidos y a tener el mismo nivel de vida que cualquier otra persona a nivel global. Sí, Alex, qué compromiso tan grande, ¿sí? Y te deseamos en este gran compromiso todo el éxito porque es un trabajo titánico de gran envergadura, tiene pues un final feliz seguramente. Y pues te agradecemos muchísimo, quisiéramos platicar más, pero creo que se merece un espacio diferente hablar de todo esto. Mientras tanto, pues es una probadita que estamos dando para los amigos de letras, libros y escritores, un adelanto de todo lo que viene del trabajo de este gran joven orgullo para Yucatán, Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por habernos recibido, por tu desvelo, por tu entusiasmo, por tu trabajo y por toda esta trayectoria que has tenido a lo largo de tu muy corta vida, 28 años. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, un honor ser parte de este programa que sin duda ha proyectado a lo mejor de la literatura yucateca. Como lo eres tú. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Letras, libros y escritores.